gestión de cursos. Cuestionario. Los cuestionarios le van a permitir al maestro diseñar y construir exámenes, prácticas, que consisten de una gran variedad de tipos de preguntas. Las preguntas que se pueden usar son preguntas de tipo verdadero o falso, las preguntas de tipo de opción múltiple o las preguntas de coincidencia o emparejamiento. Y también hay preguntas de respuesta corta y respuesta numérica. Los cuestionarios pueden usarse para hacer exámenes del curso, hacer mini test para comprensión de lecturas o al final de una tarea o de una clase, exámenes de prácticas con preguntas de exámenes anteriores y para ofrecer también información inmediata a los alumnos sobre el rendimiento, o sea, autoevaluaciones. Estamos en la plataforma, hemos entrado al curso con perfil de profesor, estamos en nuestra área personal y entramos al curso. Activar edición. Nos ubicamos donde vamos a insertar una actividad, añadir una actividad o un recurso, actividades, cuestionario. Nombre, cuestionario. Podemos agregar una descripción, texto, imágenes, etc. Los aspectos para poder configurar un cuestionario. Temporalización. Nos dice cuándo es que el cuestionario se abrirá o se activará. Mientras que no se llegue a ese día y a esa hora, el cuestionario permanecerá inactivo y permanecerá oculto hacia los estudiantes. O los estudiantes podrán hacer clic en él, pero les advertirá que no es la fecha y hora correcta para iniciar el cuestionario. Cerrar el cuestionario. El cuestionario se puede cerrar en forma automática. Se le puede dar un plazo de 30 minutos para desarrollarlo y 30 minutos posterior a el inicio del cuestionario, entonces este cuestionario se cerrará. El límite de tiempo está relacionado con el cerrar el cuestionario. El límite de tiempo se puede establecer en minutos, días, horas o segundos. Normalmente está establecido en minutos. Y el límite de tiempo es una cantidad de minutos dentro de la hora de inicio a la hora de fin. Si usted desea, un cuestionario lo puede abrir a la 1 de la tarde y lo puede cerrar a las 2 de la tarde. Pero dentro de 1 y 2 de la tarde van a haber 30 minutos solo para desarrollar el cuestionario. O sea, si un alumno inicia su cuestionario a la 1:30 terminará. Si un alumno comienza su cuestionario a la 1:30, a las 2 terminará. Si un alumno comienza su cuestionario a la 1:15, a la 1:45 terminará. Y si un alumno comienza su cuestionario a la 1:45, a las 2 de la tarde se cerrará. Cuando el tiempo ha terminado ya, entonces el cuestionario se envía. El envío del cuestionario se hace en forma automática. O dice que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O sea,
terminado el plazo, de repente por razones de internet y cosas por el estilo, se le puede dar un plazo de 5 minutos o de 10 minutos para que envíe el cuestionario, pero ya no puede resolver más preguntas habiendo terminado el plazo. Y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Normalmente se deja el envío se realiza automáticamente. ¿Cómo se califica un cuestionario? Podemos establecer una categoría, pero en este caso no hay ninguna categoría porque no hemos desarrollado el libro de calificaciones. Podemos decirle que la calificación para aprobar es una nota determinada, pero nosotros ya sabemos que nuestro estándar es de 0 a 20 y las cantidades de preguntas, cuando incluyamos las preguntas en el cuestionario, ahí estableceremos que la calificación será hasta 20. Intentos permitidos, podemos permitir 1, 2, 3 intentos permitidos, o si no, hacemos un sin límite de intentos, cuantas veces se quiera desarrollar el cuestionario dentro de la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de fin. El método de calificación, si es que ponemos 2, 3 o en todo caso más de un intento, entonces nos permitirá indicar cuál es el método de calificación. Si es el promedio de todos esos intentos, o si es el primer intento, o si es el último intento, o si es la calificación más alta que se haya conseguido en todos los intentos que el alumno haya realizado. Entonces, vamos llenando algunos datos. Por ejemplo, nosotros decimos que el cuestionario comienza en una fecha a las 18 horas y termina ese mismo día, habilitamos aquí, y termina ese mismo día a las 19 horas. Pero decimos que dentro de esa hora solo el alumno tiene 30 minutos para resolver el cuestionario. Después, bueno, como no tenemos categorías, no ponemos nada. Intentos, vamos a decirle que solo es un intento. Bien, al decirle que solo es un intento, pues entonces desaparecen las otras opciones. Si nosotros aquí ponemos 3 intentos, entonces nos va a permitir, por ejemplo, calificar sobre la calificación más alta, el promedio de esas calificaciones, el primer intento, el último intento, etc. Entonces lo dejamos en un intento. El esquema. El esquema nos indica cómo es que aparecerán las preguntas en las páginas del explorador. Nosotros acá decimos o leemos que en cada página nueva va a aparecer una pregunta, cada pregunta. Bien, pero nosotros podemos también decirle que cada página muestre 2 preguntas o 3 preguntas o 10 preguntas, etc. Bien, entonces aquí va a ser una pregunta en cada página. Y el modo de navegación. El modo de navegación puede ser libre o secuencial. Si es libre, quiere decir que los alumnos pueden desarrollar la primera pregunta, luego desarrollar la pregunta 5, luego regresar a la pregunta 2, luego irse a la pregunta 10, luego regresar a la pregunta 2 que ya la hizo pero la va a modificar, etc. Pero si ponemos que es secuencial, entonces le vamos a decir que si desarrolla la pregunta 1 y pasa a la pregunta 2, ya no puede regresar a la 1 y tendrá que seguir avanzando. Y solo podrá avanzar, no podrá retroceder a las preguntas ya desarrolladas anteriormente, así no las haya desarrollado, ya no puede regresar. Y tampoco puede saltar de la pregunta 5 a la pregunta 10, o de la 10 a la 7, o de la 7 a la 11, etc. Tiene que hacerlo en forma secuencial.
lo dejamos en libre. El comportamiento de las preguntas. Si nosotros hacemos un cuestionario de 10 o de 20 preguntas, nosotros podemos decirle que las preguntas las ordene en forma aleatoria o al azar. Si queremos que no ocurra eso y que las preguntas vayan apareciendo para todos los participantes en el mismo orden secuencial, o sea, la pregunta 1 aparecerá la pregunta 1 para 20 alumnos, 30 alumnos, 2 alumnos, 5 alumnos, para todos. La pregunta 2, inmediatamente después, será la misma pregunta 2 para todos los alumnos. Pero si escogemos ordenar al azar, entonces el primer alumno que accede al cuestionario, la primera pregunta para él será diferente a la pregunta que va a tener el segundo alumno, el tercer alumno, el cuarto alumno como primera pregunta. Luego estarán las opciones de revisión. Las opciones de revisión están marcadas de esta manera, o sea, todas las opciones que puede ver el alumno inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario aún todavía está abierto y después de cerrar el cuestionario. Hay que tener en cuenta que si un alumno puede ir viendo las respuestas, si fue correcta, cuántos puntos tiene, la retroalimentación que le dan, específica o general, la respuesta correcta, etcétera, sobre sus preguntas, inmediatamente después de cada intento, ocurrirán casos en que dentro de los 30 minutos que tienen plazo para resolver el cuestionario, alumnos habrán terminado a los 15 o a los 20 minutos. Entonces, si esto está activo, ellos pueden ver cuáles son las respuestas correctas, las respuestas incorrectas, y pueden hacer de conocimiento de estas respuestas a otras personas. Por eso es de que lo que se estila es mejor hacerlo después de cerrar el cuestionario. O sea, si decimos que el cuestionario es de 1 de la tarde a 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se cierra el cuestionario para todos. Ya no más de las 2 de la tarde pueden enviar cuestionarios o pueden enviar respuestas al cuestionario ningún alumno. Así haya ingresado 5 minutos antes de las 2 de la tarde o 10 minutos antes de las 2 de la tarde, no se le va a esperar 30 minutos, sino que a las 2 de la tarde cierra. Entonces, a las 2 de la tarde, 2 y 1 minuto, entonces el alumno ya podrá ingresar al cuestionario y ver cuáles son sus respuestas correctas, cuántos puntos obtuvo, la retroalimentación, las respuestas incorrectas, etc. Bien. La apariencia es para mostrar la imagen del usuario o el avatar en una parte del cuestionario y cómo es que va a evaluar las preguntas. Hay preguntas que pueden ser evaluadas como 1.75, como 3.25, como 3.20, etc. Eso ya depende de cómo es que configuremos. El Face Exam Browser, es una opción que nos va a permitir, si es que se activa, nos va a permitir el uso de un programa que se llama Face Exam Browser, y lo que hará es evitar o dificultar la copia de los alumnos. Por ejemplo, esto trabaja de la siguiente manera. Si lo tenemos activado, el alumno al iniciar el cuestionario, lo único que verá en su computadora, en la pantalla, es una ventana como la que estamos viendo en estos momentos, pero no tendrá acceso a minimizar la pantalla, cambiar el tamaño de la pantalla, ni cerrar la pantalla. Tampoco podrá, con el uso de teclado, ir de esta pantalla a otra pantalla. O sea,
no podrá hacer uso del resto de pantallas o recursos que pueda tener dentro de su computador. De esa manera se dificulta el uso de materiales o recursos para poder resolver estos cuestionarios. Las restricciones extras sobre los intentos se refiere a que podemos establecer una contraseña para que los alumnos, al momento de iniciar un cuestionario, se les obliga a hacer uso de esa contraseña. Luego se puede establecer una retroalimentación global, en donde se le va indicando la retroalimentación que les damos por límites de calificación. Si un alumno alcanzó la calificación de 100%, ok, o de 20 en todo caso, entonces le aparecerá lo que escribamos en este cuadro. Nosotros podemos agregar aquí, como dice, campos de retroalimentación, o sea, podemos darle una retroalimentación al alumno que solo alcanzó un 25%, al alumno que solo alcanzó un 50%, al alumno que solo alcanzó un 75%, etc. Y luego tenemos ya los ajustes comunes del módulo, en donde podemos ver que ya son los aspectos que hemos estado viendo anteriormente. Las restricciones de acceso. En este caso no hay ninguna restricción de acceso, pero como ya lo hemos comentado anteriormente, un cuestionario se puede restringir a lo siguiente. O sea, no se desarrolla ese cuestionario mientras que no llegue a una fecha determinada. Tener en cuenta que el mismo cuestionario maneja sus fechas. No se puede desarrollar este cuestionario mientras que no haya obtenido una calificación determinada en una actividad anterior. No se puede desarrollar este cuestionario mientras que el alumno no esté inscrito en un grupo determinado. Mientras que el alumno no tenga un perfil determinado de usuario. O mientras que no se cumplan un conjunto de restricciones. Ya hemos visto estos detalles y hemos dicho que la parte de restricción se desarrollará en un video aparte. Entonces lo dejamos sin restricciones. La finalización de actividades también ya la hemos tratado. Las marcas, cómo poner marcas al cuestionario, y las competencias. Podemos añadir una competencia para este cuestionario para poder llevar el control de qué competencias va consiguiendo el alumno desarrollando determinadas actividades. Entonces, por último, hacemos clic en guardar cambios y regresar al curso. Bien, ya tenemos nuestro cuestionario aquí. Lo que hemos visto hasta esta parte se refiere al diseño y cómo es que debemos de configurar un cuestionario, las alternativas que tenemos, pero todavía el cuestionario tiene preguntas, entonces tenemos que agregarle las preguntas al cuestionario. Habiendo diseñado el cuestionario, nosotros hacemos clic sobre nuestro cuestionario y nos dice, por ejemplo, que el cuestionario está diseñado para un intento, comenzará en una fecha, en una hora, terminará en una fecha, en una hora, y que hay un límite de tiempo de 30 minutos. Pero a la vez nos dice, no se han agregado preguntas. Entonces, la primera parte es el diseño y la segunda parte ya es las preguntas. Entonces, como docentes, entramos a editar cuestionario. Y en esta parte de acá, aquí es donde tenemos que poner la calificación máxima, hasta
hasta cuántos puntos nos vamos a calificar. En nuestro sistema calificamos hasta 20. En otros sistemas de evaluación califican hasta 100. Otros lo hacen hasta 10, etc. Bien, a la vez también le tenemos que decir si es que vamos a reordenar las preguntas al azar. Esto lo puedo marcar. Recuerden que cuando diseñamos el cuestionario marcamos que las preguntas eran al azar. Y las preguntas, ¿cuáles van a ser las preguntas? Las preguntas, hacemos clic aquí en agregar y podemos agregar una nueva pregunta a este cuestionario. Podemos tomar una pregunta del banco de preguntas o podemos hacer una pregunta aleatoria tomada desde el banco de preguntas. En este caso, como no hemos tocado el tema de banco de preguntas, porque ese es otro tema aparte, entonces vamos a hacer una nueva pregunta. Vamos a crear una pregunta. Bien, al hacer clic nos aparecen este tipo de preguntas. Podemos hacer preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, una respuesta corta, preguntas numéricas, preguntas de ensayo. Una pregunta de ensayo normalmente es aquella en donde el alumno emite una respuesta y no hay cantidad de palabras ni hay texto que defina la respuesta que él va a dar, ¿no? El alumno hace su respuesta. Podemos hacer preguntas de tipo arrastrar y soltar, o preguntas de tipo arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen. Podemos hacer preguntas calculadas con opción múltiple, calculadas simple, elegir una palabra perdida, podemos hacer emparejamiento aleatorio o podemos hacer respuestas anidadas. También podemos hacer una pregunta de tipo descripción. Vamos a desarrollar hasta dos tipos de preguntas. Opción múltiple, marcamos y botón agregar. Categoría. Si hacemos clic aquí en categoría, estamos dentro de un curso. Entonces, por defecto nos dice aquí en 026-08916. Ese es el curso. Ese es el nombre del curso. Bien, entonces, en el curso hemos podido crear estas categorías. Capítulo 1 y dentro del capítulo 1, un capítulo 1-1. Bien, entonces nosotros podemos elegir si esta pregunta, si este cuestionario, estas preguntas que vamos a hacer corresponden al capítulo 1.1, nosotros hacemos clic aquí. En este caso, la pregunta que construyamos en estos momentos se almacenará dentro de la subcategoría capítulo 1-1. Por eso es recomendable que los profesores o que el administrador de la plataforma cree las categorías correspondientes. Las categorías pueden ser creadas, por ejemplo, por cursos. Si son, por ejemplo, cursos de comunicación, entonces podrían crear una gran categoría que se llame comunicación, una gran categoría que se llame matemáticas, y dentro de cada una de esas categorías se podrán establecer subcategorías, por ejemplo, comunicación para primer grado, comunicación para segundo grado, comunicación tercer grado, etc. Y dentro de esas categorías se pueden almacenar las preguntas correspondientes al primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. O se pueden establecer por cursos. Yo puedo establecer, por ejemplo, una categoría que se llame semestre 2021, y dentro del semestre 2021 puedo establecer una subcategoría de curso, por ejemplo, marketing,
otro curso comunicación organizacional, otro curso historia de la administración, y dentro de cada una de ellas puedo incluso ir más detallado, o sea, unidad 1, unidad 2, unidad 3, y dentro de cada unidad establezco las preguntas que corresponden a esa unidad. Bien, entonces vamos a elegir esta parte de capítulo 1-1. El nombre de la pregunta es obligatorio. Podemos decirle que este es el capítulo 1-1 y la pregunta 001. ¿Por qué usar, si estamos dentro de capítulo 1-1, por qué no ponerle directamente 001? Porque las preguntas nosotros las podemos exportar y luego importar. Entonces, al exportarlas y tener este prefijo, podemos saber efectivamente de qué capítulo es, a qué curso le corresponde. El enunciado de la pregunta. Vamos a poner aquí como pregunta, solamente por el ejemplo, enunciado de la pregunta. Y luego, en una opción múltiple, siempre hay que dejar puntuación por defecto 1. Esto lo podemos cambiar, pero no es el caso en este momento. Siempre dejémoslo como 1, porque Moodle va a establecer el valor de cada pregunta en forma automática de acuerdo a la cantidad de preguntas. Entonces, luego hacemos una retroalimentación general, que es opcional, y aquí sí tenemos que contestar una o varias respuestas. La opción múltiple puede ser solo una respuesta, o la opción múltiple se permiten varias respuestas. ¿Ya? Bien, entonces dejamos como solo una respuesta. Indicamos que se deben de barajar las respuestas. Esto le podemos quitar la marca, o le podemos decir que sí, efectivamente se mezclen al azar las respuestas. ¿Cómo se van a numerar las selecciones? Con letras minúsculas, mayúsculas, números romanos minúsculas, romanos mayúsculas, o no van a tener ninguna numeración. Bien, entonces por defecto dejamos el ABC. Y luego entramos ya a poner la elección, o sea, la respuesta a dicha pregunta. Vamos a ponerle solamente opción 1 y a la vez podemos hacer una retroalimentación a la opción 1. Y esta parte de calificación, como hemos dicho que solo se acepta una respuesta verdadera, entonces la respuesta verdadera tiene que marcar 100%. Si hubiésemos planteado que esta pregunta tiene más de una respuesta verdadera, entonces, de acuerdo a cómo diseñemos la pregunta, si nosotros en la pregunta decimos que planteamos 5 opciones, pero de esas 5 opciones tenemos solamente 3 opciones verdaderas, entonces cada una de las opciones se marcaría con 33.33. Cada una de las 3 opciones. Si fuesen 2 opciones, entonces cada una se marcaría con 50%. De tal manera que si por ejemplo este fuese una opción verdadera, entonces una de 2 opciones verdaderas, entonces nosotros marcaríamos esta como 50%. Esta opción, elección 2, que es la opción 2,
vamos a decir que es una opción falsa, una respuesta falsa, entonces no le marcamos calificación. En la opción 3 vamos a decir que esta sería la otra opción verdadera, entonces la marcamos con 50. De tal manera que 50% más el 50% se cubre el 100% que se tiene que evaluar en este caso. Pero como hemos dicho que solo hay una respuesta, entonces esta sería la respuesta correcta. No necesariamente la respuesta correcta tiene que ser la primera opción, pero para el caso vamos a considerar esta, la marcamos como 100%, esta respuesta sin calificación, y a esta respuesta se le daría sin calificación. Y luego iríamos a, si necesitamos hacer más respuestas, más de 5 respuestas para esta pregunta, entonces haríamos clic en espacios en blanco y nos agregaría 3 elecciones más. Bien, entonces lo cerramos ahí y decimos guardar los cambios. Entonces ya tenemos aquí la pregunta. Vamos a agregar otra pregunta. Vemos que, por ejemplo, calificación máxima, nosotros la cambiamos a 20, lo ponemos en 20, ¿ya? Pero para poder tener este valor debemos de hacer clic en guardar. Anteriormente no hicimos clic en guardar. Hacemos clic en guardar, entonces ahora ya se nos queda 20. Agregamos una segunda pregunta, una nueva pregunta, y vamos a decir que es una pregunta verdadero o falso. Bien, la vamos a hacer en la misma subcategoría y le vamos a poner como nombre de la pregunta capítulo 1, ahora correspondería a la 002. Y hacemos ahora o escribimos la pregunta. Bien, si esa fuese la pregunta, entonces ahora seguimos contestando. Puntuación por defecto 1. Le podemos hacer una retroalimentación. Retroalimentación si la respuesta es verdadera, retroalimentación si la respuesta es falsa. Bien, y por defecto siempre aparece aquí respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Falso. ¿Cuál es la otra alternativa? Solamente verdadero. Entonces, si la respuesta fuese falsa a esta pregunta, la dejamos como falsa. Bien. Múltiples intentos. No vamos a permitir solamente un intento, nada más. Y podemos poner unas marcas. Luego, guardar cambios. Y ya están las dos preguntas. El cuestionario vale 20 puntos. Entonces, ahora ya podemos nosotros regresar a nuestro curso. Hacemos clic en cuestionario. Y nos dice que este cuestionario no estará disponible hasta una fecha y una hora. Entonces, en estos momentos no podemos previsualizarlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo lo ve el alumno. Cambiamos el rol. Estudiante. Vamos al área. Clic en cuestionario como alumno. Y le dice que este cuestionario es de un intento.
comenzará en tal día a tal hora, terminará en tal día a tal hora, tiene 30 minutos para responderlo, y que este cuestionario no está disponible en este momento porque todavía no es el día ni la hora en que está programado comience el cuestionario. Entonces el alumno volverá al curso. Para poder apreciar cómo es que el alumno va a desarrollar este cuestionario, hemos regresado a nuestro perfil de docentes, editores, y hemos entrado al cuestionario a editarlo. Entonces, vamos a elegir, primero vamos a desactivar estas partes de inmediatamente después de cada intento. Después de cada intento del alumno, o sea, el alumno no va a poder visualizar nada en este caso. Y luego, mientras que el cuestionario está aún abierto, tampoco no va a poder visualizar. Él solamente va a poder visualizar después de cerrar el cuestionario. Entonces, para hacerlo, en estos momentos vamos a decir que esto se activa en la hora actual, en los minutos actuales, y se cierra dentro de 5 minutos. Solamente para hacer el ejemplo. Como son solo 5 minutos, entonces vamos a desactivar este límite de tiempo. Ok, todo se va a regir por la hora. Y ahora ya decimos guardar y regresar al curso. Entonces, cambiamos rol a estudiantes, regresamos a clic en estudiante, vamos al curso, vamos al cuestionario como estudiantes. Bien, y ahora sí nos permite, porque estamos dentro de los 5 minutos, solamente tenemos ya 4 minutos o 3 minutos. Hacemos clic en intenta resolver el cuestionario y así es como va a aparecer. Como le hemos puesto que es secuencial, entonces nosotros tenemos que desarrollar esta parte y decimos enunciado de la pregunta. Bueno, habíamos dicho que la opción correcta era 1, siguiente página, aparece la pregunta y ahora decimos que es falso. Luego, como ya no hay más preguntas, entonces terminar intento. Y aquí nos va diciendo, si volvemos al intento, aquí nos va diciendo el tiempo restante. Como hemos dicho que este cuestionario por la hora de inicio y por la hora de fin solo dura 5 minutos, tenemos todavía 2 minutos 24. Bien, pero ya habíamos comentado anteriormente que podemos programar el cuestionario para que una vez que estamos en una pregunta ya no podemos regresar a una pregunta anterior. Entonces ahora hacemos ya clic en terminar intento. Y bien, como todavía tenemos tiempo, todavía nos sigue dando la oportunidad de volver al intento. Y acá nos dice que el intento debe ser presentado en una fecha y en una hora. Pero bueno, como ya solamente faltan 1 minuto 40 segundos, entonces bueno, ya hacemos clic en enviar todo y terminar. Nos confirma enviar todo y terminar. Y ya está el cuestionario y al alumno le dice no se permiten más intentos porque solo un intento debió de resolver. Si es que se hubiesen programado más de un intento, entonces ahí le daría la oportunidad para un
segundo intento o un tercer intento. Bien, entonces el alumno tiene que regresar al curso. Estando en el curso, ubica el cuestionario y pasada la hora de cierre del cuestionario, entonces el alumno podrá ya visualizar cuál es su puntaje y cuál es su resultado, sus respuestas correctas o sus respuestas incorrectas. Entonces, habiendo ya llegado la hora de cierre y pasada al menos un minuto de la hora de cierre, el alumno ya puede hacer clic en el cuestionario y ahora le indicará lo siguiente. Le dirá que el cuestionario finalizó a tal hora, tal día, tal hora. Puntos. Él ha obtenido 2 puntos y la calificación es sobre 20. Y dice que su calificación final en este cuestionario es 20. Recuerden que hicimos 2 preguntas. Dijimos que la calificación máxima era 20 y también dijimos que el Moodle automáticamente, si tiene 20 como calificación máxima y tiene 2 preguntas, cada pregunta vale 10 puntos. Como las 2 preguntas estuvieron bien contestadas, entonces se ganó 20 puntos. Si fuesen 5 preguntas y nosotros decimos que la calificación es 20, entonces el Moodle establecerá que cada pregunta bien contestada vale 4 puntos. 4 por 5, 20. Y el alumno tiene además la opción aquí de hacer una revisión. Si hace clic en revisión, le aparece el cuestionario con la pregunta, las opciones, la opción que él marcó y a la vez le dice que la respuesta es correcta. Y esta parte de acá dice, la respuesta correcta es opción 1. Si hubiésemos puesto retroalimentación, le aparecería aquí la retroalimentación. Y para la segunda pregunta también la contestó correctamente, entonces aquí pueden ver que la respuesta correcta es falso. Como en la primera pregunta pusimos retroalimentación, entonces aquí le aparece retroalimentación. Pero ¿qué pusimos? Para el ejemplo que pusimos como retroalimentación, solamente escribimos opción 1. Y luego el alumno hará clic en finalizar revisión, clic en volver al curso, cambiamos nuestro rol a rol de docente, regresamos a nuestra área personal, hemos visto el tema de cuestionario.